Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Yo soy tu nombre y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un chismecito jugoso, uno de esos que nos encanta y que nos hace hablar y opinar. ¿Recuerdan la pareja explosiva, la que nos robó el corazón en la pantalla y fuera de ella? Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a desmenuzar un rumor que ha estado circulando con fuerza en las redes sociales y en la prensa del corazón, una supuesta pelea telefónica entre Kerem y Hande. Así es. Prepárense para enterarse de todos los detalles, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, lo que sabemos con certeza. Pero antes de que empecemos con todo este drama, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de celebridades, las noticias del espectáculo y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, por favor, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y así estarán al tanto de todas las novedades. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que nos enamoró con su química en la serie Sen Kalkam, Love is in the Air, una relación que traspasó la pantalla y se convirtió en realidad. Pero como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la suya llegó a su fin. La separación fue un golpe duro para muchos fans que los veían como la pareja perfecta. Y desde entonces las especulaciones sobre los motivos de la ruptura y la relación actual entre ambos no han cesado. Es como si la llama de su amor, aunque apagada, siguiera generando brasas de curiosidad y conjeturas. Y aquí es donde entra en juego el rumor de la supuesta pelea telefónica. Según varias fuentes y publicaciones en redes sociales, Kerem y Hande habrían tenido una fuerte discusión por teléfono. Así es. Prepárense para un verdadero drama telefónico. ¿El motivo? Bueno, aquí es donde las versiones difieren y la madeja del chisme se complica. Las teorías son variadas y a menudo contradictorias, lo que hace aún más difícil discernir la verdad. Algunas fuentes aseguran que la pelea se originó por proyectos profesionales. Al parecer, ambos actores estarían considerando participar en proyectos similares o incluso en el mismo proyecto, lo que habría generado tensiones y desacuerdos. Se dice que ambos son muy competitivos y que quieren lo mejor para sus carreras, lo que habría provocado un choque de egos y opiniones. Imaginen la escena. Dos estrellas brillantes compitiendo por el mismo papel, con la sombra de su relación pasada proyectándose sobre la negociación. El ambiente se calienta, los ánimos se exaltan y la conversación deriva en una confrontación. Otras fuentes, en cambio, apuntan a temas más personales. Se rumora que la conversación subió de tono por desacuerdos sobre su relación pasada, recuerdos dolorosos o incluso por la aparición de terceras personas en sus vidas. Recordemos que después de la ruptura ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, lo que podría haber reabierto viejas heridas y generado nuevos conflictos. Es como si el fantasma de su amor perdido siguiera rondando, provocando celos, rencores y arrepentimientos. Las conversaciones sobre el pasado siempre son delicadas, especialmente cuando hay corazones rotos de por medio. También existe una teoría que sugiere que la pelea podría estar relacionada con la imagen pública de ambos. Se dice que Kerem y Hande tienen diferentes estrategias de comunicación y manejo de su imagen en los medios, lo que habría generado fricciones y críticas mutuas. Recordemos que ambos son figuras públicas con una gran influencia en redes sociales, y cada uno tiene su propia forma de relacionarse con sus fans y con la prensa. En un mundo donde la imagen lo es todo, mantener una coherencia y una estrategia unificada es fundamental. Las diferencias en este aspecto podrían haber desencadenado una discusión sobre cómo se perciben mutuamente y cómo se proyectan ante el mundo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, como siempre en estos casos, es difícil separar la verdad de la especulación. Es como intentar desenredar un ovillo de lana enredado por un gato juguetón. Ni Kerem ni Hande han confirmado ni negado la existencia de esta pelea telefónica. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado al respecto. Por lo tanto, todo lo que sabemos hasta ahora son rumores y especulaciones basadas en fuentes anónimas y publicaciones en redes sociales. Es la ley de la jungla mediática, donde la verdad a menudo se pierde en el torbellino de la información. Sin embargo, hay algunos detalles que podrían darnos una pista sobre la veracidad de estos rumores.
En primer lugar, es importante recordar que Kerem y Ande son personas muy reservadas en cuanto a su vida persona. Rara vez hablan de su relación o de su ruptura en los medios, y prefieren mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada. Esto hace que sea aún más difícil obtener información precisa sobre lo que realmente está sucediendo entre ellos. Son como fortalezas inexpugnables, protegiendo su intimidad de la mirada inquisitiva del público. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que los rumores y las especulaciones son parte del mundo del espectáculo. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo exageran o inventan historias para generar interés y atraer a la audiencia. Por lo tanto, es crucial tomar toda la información con pinzas y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Es como navegar en un mar de información donde las olas de la exageración y la mentira pueden arrastrarnos a la deriva. La prudencia y el escepticismo son nuestros mejores aliados. En tercer lugar, es importante recordar que Kerem y Ande son seres humanos como todos nosotros. Han pasado por una ruptura amorosa, lo que siempre es una experiencia difícil y dolorosa. Es natural que puedan tener desacuerdos, conflictos o incluso peleas después de una separación. Lo importante es cómo manejan estos conflictos y cómo siguen adelante con sus vidas. Son como dos barcos que han navegado juntos y que, tras una tormenta, han tomado rumbos diferentes. Las cicatrices del pasado pueden seguir presentes, pero lo importante es cómo aprenden a navegar en solitario y a encontrar su propio destino. Para ahondar un poco más en las posibles razones detrás de la supuesta pelea, podemos considerar el impacto que la fama tiene en las relaciones. Kerem y Ande alcanzaron un nivel de estrellato impresionante gracias a Senkalkam. La exposición mediática constante, la presión de los fans, las expectativas del público y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Imaginemos la presión constante de ser observados, juzgados y analizados en cada paso que dan. La falta de privacidad y la necesidad de mantener las apariencias pueden generar tensiones internas y conflictos con la pareja. Además, es importante considerar la dinámica propia de las relaciones en el mundo del espectáculo. La competencia por papeles, la necesidad de mantenerse relevantes, la búsqueda constante de nuevos proyectos y la presión de los representantes pueden generar envidias, celos y rivalidades. Es un ambiente altamente competitivo donde el éxito de uno puede ser percibido como una amenaza para el otro. En este contexto, mantener una relación sana y equilibrada requiere una gran dosis de madurez, comunicación y apoyo mutuo. También podemos especular sobre el papel que las redes sociales juegan en todo esto. En la era digital, las relaciones se viven y se documentan en línea. Cada foto, cada comentario, cada me gusta es analizado y reinterpretado por los fans y los medios de comunicación. La presión de mantener una imagen perfecta en redes sociales, la necesidad de complacer a los seguidores y la constante comparación con otras parejas pueden generar ansiedad, inseguridad y conflictos en la relación. Es como vivir en un escaparate constante, donde cada detalle es observado y juzgado por una audiencia virtual. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no podemos saber con certeza si la pelea telefónica realmente ocurrió o no. Lo que sí podemos decir es que la relación entre Kerem y Ande sigue siendo un tema de interés para muchos fans, y que cualquier rumor o especulación sobre ellos genera un gran revuelo en las redes sociales. Es como una telenovela sin fin, donde cada nuevo rumor es un nuevo capítulo que mantiene a la audiencia en vilo. Lo que sí sabemos es que ambos son talentosos, exitosos y que tienen un futuro brillante por delante. Tanto Kerem como Ande están enfocados en sus carreras y en seguir creciendo como actores. Han demostrado ser profesionales y dedicados a su trabajo, y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en el futuro. Son como dos estrellas en ascenso, brillando con luz propia y labrando su propio camino en el mundo del espectáculo. Ahora bien, dejando a un lado el chisme, quiero recordarles la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Si bien es natural sentir curiosidad por sus vidas personales, es fundamental recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y consideración. No debemos invadir su privacidad ni juzgarlos por sus decisiones personales. Son personas como nosotros con sus propios problemas, alegrías y tristezas. Además, quiero recordarles la importancia de no creer todo lo que leemos o escuchamos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Es fundamental ser críticos con la información que recibimos y verificar la veracidad de las fuentes antes de compartirla o creerla. La desinformación puede causar mucho daño y generar conflictos innecesarios.
En un mundo inundado de noticias falsas y rumores infundados, la capacidad de discernir la verdad es más importante que nunca. En resumen, hoy hemos explorado el rumor de la supuesta pelea telefónica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las diferentes versiones, las especulaciones y los detalles que circulan en las redes sociales. Hemos recordado la importancia de ser críticos con la información que recibimos y de respetar la privacidad de las celebridades. Y sobre todo, hemos recordado que ambos son talentosos y que tienen un futuro prometedor por delante. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la pelea telefónica realmente ocurrió? ¿Qué opinan de la relación entre Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. No olviden que el mundo del espectáculo es un circo de emociones, rumores y verdades a medias, y que la mejor forma de disfrutarlo es con una pizca de escepticismo y mucho sentido del humor. Hasta la próxima, chismosos.